de los alimentos que van a incluir las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de higiene y los sistemas HACCP son como el referente enfocado a garantizar la inocuidad, ¿no? Este documento del Códex que es desarrollado, actualizado y mantenido por el Comité de Higiene de los Alimentos nos da la orientación, ¿no? Proporciona esas orientaciones, esos principios eh, que deben todos los países abordar a través de sus regulaciones, ¿no? Siendo las buenas prácticas de higiene la base de los sistemas de inocuidad, nos permitirán, ¿verdad?, proporcionar esos alimentos inocuos y aptos para el consumo que todo ser humano espera. También a través de este documento, además de esas bases, se da orientación respecto a la aplicación de los principios de HACCP. Y en esta última actualización que ha tenido el documento, nos habla de que hay que aclarar esa relación que existe entre las buenas prácticas de higiene y el HACCP. Y no está de más hacer énfasis que dentro de estas relaciones que existen entre las buenas prácticas de higiene y el HACCP, no queda fuera el diseño higiénico. El diseño higiénico incluso, ¿verdad? Pudiéramos decir que es la base de las buenas prácticas de higiene, ¿no? Y vamos a ver más adelante, pues, por qué le damos tanto peso, por qué en los últimos años el diseño higiénico ha cobrado relevancia y cada vez las empresas voltean más a ver este tema y implementarlo. Bueno, también nos ayuda, ¿verdad?, este documento del Códex a construir una base eh, que permita a los gobiernos de los países establecer códigos de prácticas, a los propios sectores de alimentos tener un referente que les ayude, ¿verdad?, a reconocer qué elementos pueden implementar las empresas que les permitan garantizar la inocuidad, ¿no? Entonces, las buenas prácticas y el HACCP interrelacionados nos ayudarán a fortalecer y garantizar la inocuidad alimentaria. Ahora, las empresas pues tienen un importante compromiso con el consumidor. Ellos, quienes procesan alimentos, deben aplicar las prácticas de higiene y los principios de inocuidad que se establecen en este documento del Códex, ¿no? A final de que elaboren, apliquen, verifiquen sus procesos, garanticen, ¿verdad?, la inocuidad de los alimentos y que lo hagan a través de procesos de capacitación que permitan al personal que labora en estas empresas alimentarias desempeñar sus actividades correspondientes de la manera más eficaz y logrando cumplir este objetivo de inocuidad. Por otro lado, se hace énfasis en este documento, ¿verdad?, que las empresas deben construir una cultura positiva de inocuidad, demostrar el compromiso a través de la cadena de suministro y hacer la implementación de las prácticas más adecuadas para garantizar la inocuidad. Entonces, viendo todo ese escenario, todo ese enfoque, es inevitable, ¿verdad?, que como profesionales de alimentos seamos conscientes de que nuestro papel en la garantía de inocuidad es fundamental y por lo tanto debemos estar capacitados y actualizados, ¿no?, ante estos retos que nos presenta la cadena de suministro. También, ¿verdad? Muy importante, yo creo que en todos los países nos interesa que los alimentos que se producen en nuestro país den confianza al consumidor. Que el consumidor diga, yo elijo este alimento a ciegas. ¿Por qué? Porque me garantiza inocuidad, me garantiza calidad. Esa presencia a nivel nacional o a nivel internacional debe ser un factor también que mueva a las empresas a invertir en inocuidad, que mueva a los profesionales de alimentos a tener ese compromiso ético con la sociedad.
Y pues bueno, una de las partes fundamentales en esta cadena y hasta el consumidor final es la información. Presentar al consumidor información clara, comprensible, que les permita tomar decisiones de consumo informadas, especialmente aquellas personas que son particularmente sensibles a algunas proteínas presentes en alimentos considerados alérgenos y pues que puedan ellos estar protegidos desde ese enfoque, ¿no? Entonces, pues bueno, importante ese compromiso que tenemos como empresas, pero también los consumidores juegan un papel importante, ¿no? Todo el trabajo que se hace desde las plantas de alimentos se debería preservar en esa cadena de distribución y en el consumo final. Por lo tanto, debemos también, ¿verdad?, tener en cuenta, sobre todo como profesionales de alimentos, de hacer llegar esa información a los consumidores. Someica, que es una asociación civil sin fines de lucro, trabaja en esta parte, ¿no? En orientar a los consumidores, dar capacitación a los consumidores, hacer llegar información a los consumidores respecto a prácticas de higiene, manejo higiénico de alimentos, regulaciones, diseño higiénico, entre otras, ¿no? Y pues creo que ese trabajo hay que seguirlo haciendo todos desde nuestra trinchera como profesionales de alimentos a fin de que se preserve esa inocuidad hasta el consumo. Ahora bien, la inocuidad y la idoneidad de los alimentos siempre se va a proteger si nosotros cumplimos las buenas prácticas de higiene, ¿no? Es un hecho comprobado de que si las empresas parten de este documento de principios generales de higiene de los alimentos, tienen una plataforma eh, completa para garantizar la inocuidad. Ahora bien, hay procesos de alimentos que, además de las buenas prácticas, requieren que se implemente el sistema HACCP. ¿Por qué? Porque son procesos en los cuales hay etapas que son esenciales para eliminar peligros de inocuidad, ¿no? Yo creo que de los más emblemáticos que existen en la industria de alimentos son aquellos relacionados a los procesos térmicos, relacionados también a temas de desinfección, donde es inevitable señalar que hay etapas en el proceso que son esenciales para la inocuidad, que si no se ejecuta esa etapa de proceso, entonces no podemos garantizar que un producto sea inocuo. Entonces, bajo ese enfoque, ¿verdad? Hay empresas que requieren implementar un sistema HACCP porque tienen operaciones asociadas a inocuidad. Ahora bien, en la cadena de suministro, ¿verdad? Va a haber siempre peligros asociados a nuestras materias primas, a nuestros ingredientes, al propio entorno de procesamiento. Nosotros debemos de tener esa visión de saber qué peligros vienen de la cadena de suministro y qué peligros se pueden generar o estar presentes en nuestro entorno de procesamiento y por lo tanto implementar medidas, ¿no? Estas medidas deben alcanzar el nivel de inocuidad que nos corresponde dentro de la cadena de suministro y pues una de las cosas esenciales de la inocuidad es que todo está basado en ciencia, ¿no? Entonces, nuestras medidas de control, nuestras acciones correctivas, nuestra verificación y toda la documentación que generamos a lo largo de la cadena de suministro debería permitir, ¿verdad?, demostrar científicamente que estamos haciendo las cosas bien, que el producto va a llegar al consumidor final en las condiciones óptimas. Ahora, los sistemas pues son vivos, ¿no? Día a día los construimos, de tal manera que hay veces que requerirán ser modificados, ser reforzados, ser cambiados incluso, ¿no? Y la innovación en cuanto a creación de nuevos productos y demás, pues sigue avanzando. Por lo tanto, el que nosotros mantengamos una comunicación adecuada
en toda nuestra cadena de suministro es esencial, ¿no? Que hablemos con nuestros proveedores de insumos, pero también con nuestros proveedores de equipos, con nuestros proveedores de materiales de limpieza, etcétera, ¿no? Esa comunicación debe ser abierta y debe ser ética y profesional en todo momento, ¿no? Recordemos que se han dado casos de retiros de producto por brotes de enfermedades graves como salmonela, salmonelosis, listeriosis, entre otras. ¿Y debido a qué pasan estos retiros o estos incidentes? Uno de los factores es la comunicación, ¿no? No hay una comunicación adecuada en la cadena de suministro, no hay medidas de control eficaces en esa cadena de suministro, lo cual lleva a esos escenarios que, pues, el Día de la Inocuidad que celebramos en este mes tiene justo ese enfoque, hacernos tomar conciencia de que siguen existiendo estas desviaciones y que tenemos que hacer lo que nos corresponde para garantizar esa inocuidad y que cada vez sean menos estos incidentes. Bueno, dentro de el documento del Códex también, hablando de la cultura de inocuidad, nos dice, pues, estos 5 factores son esenciales para que garanticemos una cultura positiva de inocuidad. El propio compromiso, tanto de la dirección como de cada uno de los miembros del equipo, el liderazgo, la conciencia, la comunicación abierta y clara y tener recursos disponibles, ¿no? Todos esos nos van a llevar a fortalecer los valores de la empresa, facilitar las implementaciones de sistemas de gestión y por ende lograr el objetivo. Bueno, hablando ahora sí de la parte de por qué el diseño higiénico puede ser parte fundamental de la garantía de inocuidad, en la sección 3 del documento, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con todo lo que es diseño de instalaciones y diseño de equipos, ¿no? En relación a este numeral, ¿verdad? Siempre el códex hace énfasis en conocer nuestro producto, conocer nuestros procesos y en función de ese producto y esos procesos, tener claro los riesgos asociados, ¿no? De tal manera que los locales, es la traducción en español, ¿no? Pero podríamos decir el lugar geográfico donde está instalado nuestra planta, el propio equipo y las instalaciones en cuanto a de qué son nuestras paredes, de qué son nuestros techos, cómo son nuestros pisos, estén ubicadas, diseñados y construidos de tal manera que reducimos al mínimo la contaminación. Entonces, si vemos el diseño higiénico parte de cero y deberíamos preguntarnos, ¿verdad? Como procesadores de alimentos, ¿cómo elegimos el lugar donde se iba a instalar nuestra planta? Y como los que formamos parte del equipo de trabajo, tener la información de ¿y qué hay alrededor nuestro que nos puede impactar, ¿no? Porque también es cierto que las plantas pudieron haber elegido un terreno adecuado, alejado de las zonas habitacionales, de zonas industriales, hablando de industria química o otro tipo de industria que no sea alimentaria, pero a lo largo de los años estos lugares han sido absorbidos, ¿no? Por la ciudad, por las comunidades y hoy día se encuentran en una situación diferente, ¿no? Respecto a cómo iniciaron, hablando de las posibles fuentes de contaminación, ¿no? Entonces, todo eso desde diseño higiénico se visualiza, ¿no? ¿Dónde estoy y cuáles son esas fuentes de contaminación? El diseño y disposición, ¿verdad? De estas instalaciones nos permite realizar un mantenimiento, una limpieza, una desinfección adecuadas. Tenemos sistemas que minimicen la contaminación transmitida por el aire.
Entonces, pues ahí ya vamos a esta parte de cómo está la disposición en planta. ¿Es factible hacer operaciones de mantenimiento, limpieza o hemos sido rebasados en cuanto a el espacio físico que yo tengo y el proceso que gestiono, donde he tenido que colocar equipos unos muy cercanos de los otros y no dejar espacios suficientes, ¿no? Si se fijan, pues aquí nos va dando los tips el documento, ¿no? Respecto a si tú no vas cumpliendo cada uno de estos puntos, incrementas el riesgo de contaminación. ¿Mm? Bueno, eso es en cuanto a cómo está distribuida eh, los equipos en las salas de proceso. Pero ¿y qué pasa con mis superficies y los materiales que están en contacto con alimentos? ¿Son adecuados para el uso previsto? ¿No son tóxicos? ¿Qué sé de las superficies de contacto, no? Y ahí pues podemos hablar de los distintos aceros inoxidables, materiales plásticos que pueden estar en contacto con alimentos, eh, componentes en los equipos, uniones que requieren la presencia de elastómeros o otro tipo de materiales para garantizar el adecuado funcionamiento, ¿no? Entonces, pues son muchos los materiales que podemos tener en contacto y hay que mapear todos ellos, ¿no? Todos ellos son adecuados para el contacto con alimentos. Cuando corresponda, ¿verdad? Tener instalaciones adecuadas para llevar a cabo controles de temperatura, humedad y de otro tipo. ¿Y eso en qué impacta? Si yo estoy procesando en una planta de carnes, por ejemplo, ¿no? Que generalmente estas instalaciones requieren estar bajo refrigeración las salas de proceso, ¿verdad? Yo puedo reducir significativamente la proliferación de microorganismos asociados a la carne. Si no llevo esos controles de temperatura, esos controles de humedad, entonces puedo aumentar la proliferación, ¿no? Entonces, en función, otra vez recordemos de la naturaleza de las actividades y esos riesgos asociados, ¿qué debería yo tener en cuenta cuando diseño mi instalación? ¿Sale? Contar también, ¿verdad? Y es diseño higiénico, protecciones eficaces contra el acceso a plagas y su anidamiento. Si yo tengo superficies horizontales, tengo huecos en personal, pueda tener un nivel de higiene adecuado, lavado de manos, uso de uniforme, cambio de ropa, aduanas, ¿verdad? De acceso. Todas esas son instalaciones suficientes y adecuadas para garantizar ese nivel de higiene que requeriría mi personal, ¿no? En cuanto a estructuras internas y accesorios, ¿verdad? Que estén construidas de materiales duraderos. Y fíjense, siempre hablando de diseño higiénico, nos vamos a referir a materiales que sean fáciles de dar mantenimiento, fáciles de limpiar y cuando sea necesario desinfectar, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar todos estos elementos. Y si nosotros identificamos materiales en nuestras estructuras, en nuestros accesorios que no son limpiables, pues por lo tanto estaríamos en incumplimiento de este numeral que se vierte en muchas regulaciones, ¿no? Y que incrementa el riesgo de no garantizar la inocuidad. ¿No? Ahora, en cuanto a la comunicación de la que hablábamos en la cadena de suministro, ¿no? Quien vende equipos, quien fabrica estas estructuras internas, estos accesorios, debe tener el conocimiento de diseñar higiénicamente.
Y nosotros, los usuarios, de solicitar esos requisitos de diseño higiénico. Y pues que esas estructuras vayan cumpliendo condiciones específicas, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones específicas? Las superficies de las paredes, divisiones, pisos deben estar hechos de materiales impermeables, que sean fácilmente limpiables y de fácil desinfección. Paredes, tabiques deberían tener una superficie lisa, a una altura adecuada según las actividades que se realicen, ¿cierto? Para esos temas de, bueno, y si hay salpicadura del piso hacia la pared, hasta dónde se puede ensuciar esa pared, hasta dónde tengo que limpiar y considerar, ¿verdad? Esas características para lograr una limpieza efectiva. Los pisos, ¿verdad? Construidos de manera que permitan un drenaje y una limpieza adecuados, pendientes en los pisos, drenajes higiénicos, ¿no? A veces se le invierte poco al drenaje, ¿no? Así como que, ay, bueno, es que ahí se va todos los desechos, sí, pero ese drenaje debería ser fácil de desarmar, fácil de inspeccionar y fácil de limpiar, ¿no? Eso garantiza la inocuidad. De otra manera, estoy en riesgo de contaminar el producto. Techos y elementos suspendidos, por ejemplo, las luminarias, que estén construidos de materiales que no se rompan, que reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad, de condensación, así como que se desprendan partículas, ¿no? Que se generen peligros físicos. Las ventanas que sean fáciles de limpiar, que se construyan para evitar la acumulación de suciedad, es decir, que tengan pendientes, ¿verdad? Que no haya superficies horizontales, sino que siempre busque una pendiente que evite que el polvo se acumule, ¿no? Que también logremos en las ventanas tener protecciones contra insectos, contra entrada de plagas, ¿verdad? Y que se puedan desmontar y limpiar fácilmente. Ahora, en cuanto a las puertas también, ¿verdad? Que podemos llegar a tener en las instalaciones que cumplan con estas mismas características, ¿verdad? Una superficie lisa, que no sea absorbente, que sea fácil de limpiar y las superficies de trabajo que están en contacto directo con los alimentos, que tengan esa capacidad de tener una duración adecuada, ¿no? ¿Cuánto les gusta que debería durar un equipo? Las referencias dicen que 10 años, ¿no? Y es algo similar a lo que sucede a nivel casero, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cada cuándo cambias tu refri? ¿Cada cuándo cambias tu lavadora? Ah, pues cada cuándo cambias un tanque, un pasteurizador, ¿no? Eh, Tendría que ver con el material, el uso que le damos al material y por lo tanto la necesidad de cambiar ese equipo. Ahora bien, en esas superficies de trabajo en contacto directo con los alimentos, pues cobra más relevancia, ¿verdad? Llevar ese seguimiento eh, y esos recambios cuando sea necesario. En cuanto a drenajes, decíamos, ¿verdad? Necesitamos drenajes que sean higiénicos, drenajes que nos permitan poder inspeccionar las entradas de agua, limpiarlas, desinfectarlas, de tal manera que evitemos la contaminación del producto o que ahí se generen nichos de contaminación que después puedan llegar a los pisos, de ahí a las paredes, de ahí a los equipos, etcétera. Adoptar medidas, ¿verdad? Respecto a evitar conexiones cruzadas, reflujo o retroflujo en el drenaje y evitar, ¿verdad? A toda costa que eso pueda llegar al ambiente de la planta, sobre todo en estos alimentos, ¿verdad? Que ya fueron procesados térmicamente, ya pasaron su kill step y se exponen al ambiente antes de ser envasados.
Entonces ahí se han dado situaciones de contaminación con listeria, monocitógenes, situaciones de contaminación con salmonela, que son patógenos ambientales, ¿no? Y que debido a condiciones no higiénicas y diseños no higiénicos, se pueden alojar en el ambiente en una planta de alimentos. 10 elementos clave de diseño higiénico, ¿no? Los equipos deben ser fácilmente limpiables, por lo tanto, diseñados para evitar la entrada, supervivencia o proliferación de los microorganismos. Y fíjense, nos dice, en las superficies de contacto, pues es muy importante, pero en las que no están en contacto directo, también es importante que se puedan limpiar, porque si no, vamos a generar ahí nichos de contaminación. Tener una rugosidad superficial mínima para que la acción de la limpieza sea eficaz. ¿Cuál es esa rugosidad superficial mínima? Pues establece un parámetro basado en el tamaño de las bacterias y de las bacterias de interés, ¿no? Los patógenos. Y estamos hablando de un valor de 0,8 micras de rugosidad en una superficie. Superficies de contacto con el producto que tengan acabados tales que no tengamos grietas, huecos, ¿verdad? Y que no exista uniones que sean desmontables, que haya contacto metal con metal, sino que siempre tengamos algo intermedio entre el metal, como un elastómero que permite hacer un cierre adecuado. Bueno, aguas de condensación o de operaciones de limpieza deberían poder drenarse de los equipos, ¿verdad? O escurrir hacia el exterior. Por eso decíamos que haya pendientes en las tapas de los equipos, en todas las superficies, de tal manera que estas aguas de condensación o de operaciones de limpieza no llegue al interior del equipo, sino que vayan hacia afuera siempre. Los espacios muertos deben evitarse, a no ser que sea técnicamente imposible en ese caso, ¿verdad? Construirse de manera que sean drenados, limpiados y desinfectados cuando se requiera. Es decir, si hay en algún equipo o en alguna operación espacios que yo tendría que desarmar y vaciar manualmente, que se haga, ¿no? Pero lo ideal es que el propio equipo, en la forma en que está diseñado, no se quede nada atrapado en ninguna parte. Los equipos serán fáciles de desmontar y fíjense, de ser posible sin la ayuda de herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se esforzan, ¿no? Con el uso de herramientas, eh, una tuerquita o algo así, siempre va a haber un daño al material, ¿no? Y esos daños generan lo que no queremos: grietas, hendiduras, ¿cierto? Abolladuras que van a permitir que se generen nichos de contaminación. Las uniones, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en uniones desmontables en tuberías o entre un equipo y una tubería, deben ser estancas e higiénicas, herméticas, ¿verdad? Que no haya fuga, que no haya entrada del exterior al interior ni salida, ¿no? Del interior hacia el exterior. Y se debe tener especial cuidado a la hora de diseñar las partes de equipo situado en zona de contacto con producto, ¿no? Pensemos en esos espacios, ¿verdad? Donde decíamos, un producto ya fue procesado, se expone al ambiente antes de ser envasado, y en esa zona hay botones, hay pantallas táctiles, hay computadoras, ¿no? Pensemos en esas zonas de contacto con producto que van a ser manipuladas por los operadores y que si no se diseñan higiénicamente, es decir, no son lisas, limpiables, accesibles, van a empezar a haber crecimiento de microorganismos, va a haber acumulación de producto, ¿verdad? Y vamos a generar una condición no higiénica en las áreas. Materiales utilizados en la construcción deben ser inertes frente al producto, frente al ambiente de proceso y frente al método de limpieza y desinfección. Si no consideramos esa condición, ¿verdad? Podemos dañar esas superficies de contacto. El acero inoxidable se puede corroer, los plásticos se pueden desgastar,
irse en el producto. Entonces, pues es muy importante considerar como parte del diseño higiénico el tipo de material que estamos usando y para qué va a ser usado. Evitar la porosidad, ¿verdad? En este tipo de materiales, porque las operaciones de limpieza y desinfección en un material poroso no van a lograr el objetivo de eliminar microorganismos. O incluso se va a depositar producto en el fondo de esos poros o esas imperfecciones superficiales. Bueno, y con eso daría por terminado la charla, Alonso, en relación a por qué es importante el diseño higiénico, cuáles son estos elementos clave que hay que considerar en el diseño higiénico y que son la base de las regulaciones. Muchas gracias, profesora. Realmente interesante y enriquecedora su ponencia. Hemos podido ver aspectos, partiendo desde un ámbito, digamos, como contexto, los objetivos que plantea el Códex, ¿no? Y poco a poco entrando en aspectos más técnicos. Me gustó mucho que lo ligara con el tema de cultura, ¿no? Desde un punto Así es. un buen síntoma de cultura es pensar en la prevención y el diseño higiénico precisamente se trata de eso, ¿no? De prevenir Así cualquier es. tipo de contaminación. Les invito a todos nuestros participantes a que dejen sus preguntas en las ventanas del chat. Yo tengo una pregunta para usted, profesora. Usted nos ha Adelante. comentado sobre algunos criterios, ¿no? En lo que respecta a rugosidades, ¿no? Y algunos principios en lo que respecta a condiciones adecuadas de diseño o, digamos, el acabado que deberían tener las superficies. ¿Esto puede ser general para todas las empresas o puede ser específica? O sea, ¿de qué va a depender la elección del material o el acabado en una industria? Pues mira, en cuanto a los materiales y el acabado, sí son criterios generales, ¿no? O sea, este tema de rugosidad, 0.8 micras es para todos los procesos. Ujú. Eh, los temas de criterios de diseño, como pudieran ser los radios de curvatura en equipos, las pendientes en pisos, evitar a toda costa ángulos rectos, todo eso es general para cualquier proceso. Ahora, ¿qué lo va a volver específico la selección de material? El tipo de alimento, ¿no? Eh, Puede darse el caso que hay alimentos que son más agresivos con los materiales, como pudiera ser las salsas que tienen altas concentraciones de cloruros o que tienen una condición de pH muy bajo, pHs de 3 de 2, ¿no? Hay alimentos que son así y que entonces eso nos va a llevar a elegir aceros más resistentes a la corrosión, ¿no? Porque hay una gama de aceros inoxidables impresionante, ¿no? De los que usamos en alimentos, pues los más conocidos son el 304 y el 316, ¿no? Y los aceros dúplex son así como en general. Entonces, si yo voy a estar procesando un producto con alta concentración de cloruros a altas temperaturas, un acero, incluso el 316L, no me va a ayudar, tendría que ir a uno más resistente todavía, ¿no? Entonces, sí va a depender la elección del material del proceso y del producto, pero los criterios de rugosidad, de ángulos, etcétera, sí van a ser generales para toda la industria alimentaria. Interesante, interesante. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Voy a tomarlas ahí en un cierto orden. Por ejemplo, toda la información que nos ha comentado en el tema de la rugosidad media, los acabados, el tipo de acero inoxidable que es muy interesante, hay una gama muy diversa. ¿Toda esta información está basada en las buenas prácticas de higiene o si uno quisiera ser más específico, ¿en qué documentos podría comenzar buscando? Ah, ok, pues mira, en las regulaciones vamos a encontrar los criterios que vimos en el códex. Liso, fácil de limpiar, accesible al mantenimiento y ya lo específico lo podemos encontrar en guías o en lineamientos. Yo les recomendaría mucho, ¿verdad? Siendo parte del Grupo Europeo de Ingeniería en Diseño Higiénico,
las guías de EHDG, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, de hecho, de manera gratuita, ustedes pueden acceder al documento 8, que son los criterios generales de diseño higiénico, que Alonso los conoce muy bien también el documento, ¿no? Entonces, Alonso, pues ahí compárteselos vía chat, o ahorita yo intento entrar y les paso la liga de el catálogo de guías que HDG maneja. Otros definitivamente sí están a la venta. Y pues quien esté trabajando en empresas de alimentos, nosotros siempre recomendamos, oigan, afílense a EHDG, ¿no? Porque una vez siendo empresa afiliada, tienen acceso a todas las guías, y estamos hablando de alrededor de 53 guías para procesos específicos, ¿no? Pasteurización, limpieza SIP, bombas, válvulas, sistemas de enfriamiento, sistemas de manejo de aire, entre otros, ¿no? Y bueno, ya Alonso les compartió el documento. Entonces, la verdad es que entre estas guías, y también existe una entidad que es americana, 3A, a lo mejor alguno de ustedes la conoce, si está en el sector lácteo, y eso son normas también voluntarias que se venden, ¿verdad? Y que tienen algunos otros criterios de diseño higiénico. La realidad es que 3A y HDG trabajan en conjunto, entonces van a encontrar criterios muy similares, ¿no? En las guías, pero sí son documentos que no son de acceso libre, ¿no? Algunos de ellos sí hay que comprarlos. Correcto. Y refuerzo la idea, ¿no? De que estos documentos tienen protección de copyright, por Es tanto deben ser correcto. adquiridos a través de bueno, de la compra o, como bien comenta Esmeralda, la empresa en la cual ustedes trabajen puede volverse miembro de HDG. La empresa que yo represento, Fugado y Consulting, es miembro de HDG. Entiendo que el EFIX y Asociados también es miembro de También. HDG Ujú. y por tanto tenemos acceso a estas guías y contenido de valor, obviamente para nuestra formación y poder dar algunas charlas, pero lamentablemente no para compartirlas, ¿no? Es Las correcto. guías, algunas guías son gratuitas. Por ejemplo, está el documento J1, J2, creo, Ah, ok. Sí, esos son, pero emitidos por Global Food Safety Initiative, exactamente. como una referencia para que los esquemas de inocuidad certificables, ¿verdad? BRC, SQF, FSC 22000, puedan alinear sus estándares a los elementos de diseño higiénico, ¿no? Entonces, J1 y J2 también están accesibles vía la página de GFCI, para que también las empresas, ellos emitieron dos documentos. Uno que es para usuarios de los servicios de los que construyen plantas o los que construyen equipos, y otro documento es para los fabricantes de equipos y Ujú. fabricantes de instalaciones, justo para que se vayan alineando a estos criterios. Digamos que GFCI no pone criterios, pero dice, pues ahí están las entidades, ¿verdad? Que son expertas en tema de diseño higiénico. Alíñense a esos lineamientos, a esas guías que nos permiten, pues, levantar la vara, digamos, ¿no? En cuanto a dar cumplimiento a diseño higiénico y buscar cada vez hacer mejor las cosas. Correcto. Aquí Gustavo nos pregunta si usted, Esmeralda, o a lo mejor no solo usted, sino a nivel del EFIX asociados, ¿tienen algún documento trabajado, publicado relacionado a estos aspectos de diseño higiénico, tal vez un brochure o un paper sobre estos temas? O cómo lo trabajan? ¿Cómo ustedes promocionan estos temas de diseño higiénico? Pues mira, un documento como tal, no, porque pues básicamente las referencias son las guías, ¿no? Y como bien decía Alonso, pues nosotros no tenemos el permiso de HDG de decir, pues lo paso de la guía a un documento del EFIX. No es posible hacer eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es difundir que existen estas guías, que pueden tener acceso a ellas, ya sea a través de la afiliación a EH o a través de la compra de la información, pero que la información está ahí disponible para ser usada, ¿no? Y por eso es que no tenemos como un documento publicado. Sí hemos publicado algunos artículos referidos a
porque es importante el diseño higiénico, pero ahí no van a encontrar otra vez los criterios, ¿no? Los criterios están en estas guías, en estos lineamientos, o incluso pues también invitarlos a tomar el curso de diseño higiénico avanzado con certificación de HDG, donde ahí van a tener acceso a un poquito más de información y que sigue siendo el material del curso un material protegido también, ¿no? Y que es para uso de los que asisten al curso, para que en sus actividades profesionales hagan uso de él, pero pues sí, la verdad es que siendo un contenido que no es abierto al público, pues es importante seguir esos pasos, ¿no? Afiliarme o comprarlo y hacer uso de la información. Correcto. Yo soy testigo de los cursos de los excelentes cursos de diseño higiénico avanzado. Precisamente te comentaba Esmeralda hace un par de años, llevé el curso con ustedes, ¿no? Sí, Con grupo de Haynes y otra empresa muy grande de diseño de equipos. Y muy interesante. Así que ya al final nos comentarás tus contactos y cómo poder, poder ubicarte o poder darte o poder solicitar información sobre estos cursos, ¿ya? claro. Bueno, Víctor nos comenta, ¿no? ¿Cómo puedo optar a más conocimiento y convertirme en un instructor de diseño higiénico autorizado por Grupo Europeo? Bueno, ahí permíteme responder. Tienen que contactarse con EHDG. Creo que el contacto en español es de AINEA, AINEA creo. Y ellos evalúan te van a pedir una suerte de competencias. Así también creo que ser miembro, ¿no? Y deben llevar un curso y aparte también después los evalúan también en una clase simulada, ¿no? Y ya con eso podrías optar por el título de entrenador, ¿ya? Aquí sí tengo una pregunta técnica. Eh, ¿Se puede evaluar el diseño higiénico de las instalaciones o de los equipos en base a un nivel de aceptación? Por ejemplo, muy alto, alto, o solo se determina si cumple o no cumple. Eh, es blanco-negro cuando hablamos de diseño higiénico, ¿no? ¿El equipo es higiénico o no lo es? Si tiene deficiencias en diseño, pues se vuelve un equipo no higiénico, ¿no? Al cual, pues como decían los 10 principios, ¿no? Básicos de diseño higiénico, tendrías que demostrar que pese a a esas deficiencias de diseño, a través de programas de limpieza, tú logras reducir el riesgo. Pero el riesgo lo vas a tener ahí si tienes un equipo que no está diseñado higiénicamente. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, los que estén interesados en tomar el curso de diseño higiénico, hay dos niveles, creo, básico y avanzado, Sí, el de ¿no? fundamentos, que se ven los principios generales, Ujú. regulación, peligros de inocuidad, etcétera, pero el avanzado ya aborda temas mecánicos, ¿no? Sistemas de válvulas, bombas, etcétera. Entonces, sí, hay estos dos niveles, el de fundamentos para como una introducción, como profundizar un poquito más en diseño higiénico y el avanzado ya entrando a temas más mecánicos Sí, muy y de interesante. Me sistema. acuerdo ahí con Maroto y con Marco veíamos planos de drenaje, bombas. Tal vez para los que Exacto. recién ven estos temas, de seguro les causará un poco de mareo. A mí me causó mareo, pero de ahí Sí, poquito a poquito vamos entrando un poco más en estos temas. así es. Muchas gracias, Esmeralda. Aquí nos has dejado tus contactos, proyecto@lefix.com.mx para cualquier duda. Igual, estos últimos minutos te los dejo a ti para que bueno, nos des información sobre tu contacto o en qué página los pueden encontrar o qué servicios brindan. Así que, adelante. Muchas gracias, Alonso. Bueno, pues tanto nos pueden encontrar como en la página de Lefix, www.lefix.com.mx, como en la página de Someica, mismo tema. Ahorita se las anoto aquí, www.someica.com.mx, porque en la página web de Someica van a encontrar la información del Comité Mexicano de EHDG. Y ahí, en esa página web, van a encontrar todos los webinars que hemos hecho respecto a diseño higiénico. Así que les recomiendo ampliamente que ingresen a la página de Someica, que se vayan a la sección de Comité Mexicano de EHDG
y puedan ver esos webinars que tenemos en YouTube cargados y ahí está pues el enlace, ¿no? También Someika tiene su canal de YouTube y en el canal de YouTube pueden encontrar también estos webinars, más otros que hemos preparado y que están relacionados a este tema que les comentaba de dar orientación al consumidor sobre inocuidad alimentaria, sobre la importancia de una alimentación correcta, etcétera, ¿no? Allá abordamos, además de inocuidad, funcionalidad de los alimentos, calidad, nutrición, entre otros. Así que, pues, súper invitados también a participar en Someika. Someika es una asociación sin fines de lucro que busca integrar a los profesionales de los alimentos, a los consumidores, a los académicos, quien quiera participar, a justo generar información, contenido que pueda servir al consumidor para tomar mejores decisiones respecto a su alimentación. Muchas gracias, Esmeralda. Y ya para finalizar y podernos irnos a seguir con las actividades, quisiera compartirles este evento que bueno, con la empresa Fugado y Consulting estamos desarrollando. Y tocando el tema de cultura de inocuidad, el trabajo de cultura de inocuidad o el enfocado cultura organizacional es trabajo de todos. Por ende, estamos desarrollando un ciclo de entrevistas a psicólogos organizacionales, psicólogos que por formación, competencia y experiencia trabajan en estos temas de cultura, de cambio de comportamiento. Tenemos a Hans Portugal, que tiene una maestría en Management y Gestión del Cambio, y a Maite Jiménez, que es licenciada en Psicología Educativa, ella también es de México, y instructora y coaching en cultura y inocuidad alimentaria. Así que los invito también a seguir nuestras redes sociales en Food Audit Consulting, en LinkedIn, o buscarme a mí en LinkedIn como Alonso Valera, para que estén más enterados de estos y próximos eventos que estaremos desarrollando. El día de mañana tendremos a las 4, más o menos la misma hora, ahí lo voy a enviar por correo, otro webinar en donde nos acompañará Daniela Poblete. Ella es la directora de Latinoamérica, la directora de IFS para Latinoamérica, del estándar IFS, donde nos dará algunas novedades. Así que mantengámonos conectados. Muchas gracias nuevamente, Esmeralda, por todo el conocimiento impartido y toda tu experiencia. Los invito a que busquen a Lefix y Asociados Isomédica y se enteren un poquito más de diseño higiénico. Muchas gracias, Alonso, y gracias a todos. Y pues los esperamos en nuestros cursos de diseño higiénico avanzado. El próximo es a finales de este mes en Costa Rica. Interesante. Y pues si les interesa recibir información, por favor escríbanme a proyectos@lefix. Y pues próximamente, Alonso, esperemos organizar uno en Perú contigo. Por favor, vengan aquí los recibimos con los brazos abiertos, ¿ah? ¿No? Muchas Pues gracias ahí nuevamente. platicamos. Ahí platicamos. Mándale saludos a Marcos, a Maroto, a Marco y Sí, estaremos de en tu contacto. parte. Muchas Cuídense bastante. gracias. Hasta Hasta luego. luego.